Hola, buenas tardes a todos y todas. Em, Estoy muy contenta de tener yo personalmente este primer encuentro con ustedes virtual y espero que ustedes hayan ya tenido la oportunidad de realizar una primera aproximación a los materiales de la materia. Y la idea en la clase de hoy es focalizarnos en un concepto central para la materia, que es el concepto de contexto de descubrimiento en esta primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase en el concepto de situación problemática. ¿Cómo comienza una investigación? Toda investigación, y esto es común a cualquier tipo de investigación, comienza con la problematización de una realidad que está situada social y culturalmente, que es histórica. Ustedes tienen para leer en uno de los materiales de la cátedra, uno de los primeros que tienen que abordar es el proceso de alfabetización, que es un cuadernillo editado por EPFIL y realizado por la doctora Silva. Una de las primeras lecturas refiere a las características de la investigación científica, en ciencias sociales en particular, y la primera de estas características es precisamente que la investigación es una práctica social anclada en un determinado contexto sociohistórico. También en ese material van a poder abordar el concepto de contexto de descubrimiento como concepto que alude al conjunto de factores que dan cuenta del acto de investigación en un determinado momento, que abarca el clima de ideas, de teorías, de problemas sociales imperantes en una determinada época histórica. Algunos de esos factores se pueden constituir para la investigación en sí misma como factores facilitadores o inhibidores. Muchas veces se señala, como para dar un ejemplo sencillo, que, por ejemplo, la asignación de recursos económicos, de recursos financieros, la disponibilidad de fondos para hacer investigación en una determinada época histórica, y en particular eso se ha notado en nuestro país, puede inhibir el proceso de investigación. Otros autores, no solamente, que ustedes tienen que leer en la bibliografía, no solamente sirven, sino por ejemplo también Sautou, aluden a esta característica fundamental de la investigación que hace a su temporalidad y su historicidad. Sautou dice textualmente, en su contenido, la investigación es temporal e histórica, es acotada y acumulativa, está sujeta a inexactitudes y por lo tanto es parcial o totalmente refutable. Sigue Sautou afirmando la investigación es temporal e histórica porque los temas de abordaje están afectados por las circunstancias históricas, universales y locales, por intereses económicos y sociales y por las ideas predominantes en instituciones patrocinantes, es decir, en las instituciones que financian la investigación y entre los miembros mismos de la comunidad científica, ¿sí? Son las problemáticas de una época determinada, ¿sí? Las problemáticas tanto locales como universales, las que van a determinar la relevancia de un tema de investigación en un momento determinado. Los temas de investigación, dice también Sautou, pasan por las etapas de invención, ¿sí?, difusión y declinación. Cumplen un ciclo desde que son introducidos como objetos válidos y relevantes de investigación hasta que devienen en temas marginales en las agendas de investigación y en las revistas científicas, ¿sí? Cuando yo empecé a hacer investigación, ya hace muchos años, la problemática de género no era una problemática que se abordaba prácticamente en investigación. ¿Sí? Hace 30 años, cuando yo empecé a hacer investigación, la problemática del género prácticamente no se abordaba. Y hoy en día es un tema central tanto en las investigaciones nacionales como de otras partes del mundo. Es decir, se consideraba la variable sexo como una variable que podía afectar
la incidencia, que podía incidir en otras variables, pero no era un tema de investigación en sí mismo, como sí lo es ahora. Entonces, si pensamos en el contexto de descubrimiento como el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, psicológicos, institucionales, teóricos que caracterizan al contexto donde surge y tiene anclaje una investigación, podemos ver o podemos pensar si podemos atender al contexto que nos atraviesa actualmente a todos nosotros, a nosotros, personas concretas, situados en este lugar en el mundo, pero también en otras partes del mundo, desde esta perspectiva, ¿sí? Como un contexto que implica, ¿sí?, numerosos elementos y particularidades diferentes a otros momentos históricos y que, bueno, están ilustrados, algunos de esos elementos están ilustrados en las imágenes, ¿sí?, donde la situación provocada por la epidemia de esta enfermedad surgida por el coronavirus ha dado lugar a cuestiones como impensadas, ¿sí?, no, el año pasado, por ejemplo, o desde nosotros como actores concretos, por ahí otras personas sí o científicos sí podían asumir que esto era una posibilidad, una epidemia de estas características, pero que nosotros como, la mayor parte de nosotros como sujetos individuales no la veía como una posibilidad que nos ocurriera de acá a corto plazo, ¿no? Como desde, bueno, lo que implica todo el aislamiento preventivo por la necesidad de cuidarse para no enfermarse, el desabastecimiento, la sobrecarga en los sistemas de salud, el hecho de que sea una pandemia, es decir, que en otros lugares del mundo de distintos modos en cada lugar, pero se ven afectados por esta situación, y en los que nos toca, como educadores en particular, la imposibilidad de compartir aulas y situaciones de enseñanza y aprendizaje presenciales en todos los niveles del sistema educativo. ¿Cómo afecta en particular la pandemia en los hogares con niños, ¿no? Esta situación genera como muchas preguntas, o en particular, ¿cómo es que se desarrollan los procesos educativos más allá de la escuela? ¿Qué pasa con las chicas, chicos, chiques que se ven en sus casas? ¿Qué actividades son las que llevan a cabo? Cómo está teniendo lugar la educación en un contexto en el que dejan de asistir a las escuelas primarias, dejan de asistir a los jardines de infantes. Las imágenes que ilustran esta diapositiva, ¿sí?, son imágenes tomadas en un hogar de sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, donde una familia con 2 hijos, Lautaro, el de 9 años, y Guido, el de 2 años, están llevando a cabo su proceso educativo con actividades que están mediadas virtualmente, básicamente con Zoom. Y entonces, por ejemplo, Lautaro, que bueno, este es obviamente un hogar con acceso a tecnología, tuvo clases de matemáticas, inglés, música, incluso de natación, por de comunicación personal de la madre, por Zoom, ¿sí?, donde hizo como distintas cuestiones, y bueno, incluso natación como entrenamiento para la natación físico, algunas actividades físicas guiadas por el docente por medio de Zoom, y hasta juegos como no muy vinculados con el entrenamiento físico que implica la natación. Y el más chiquito, que tiene solamente 2 años, también participa de clases de Zoom con su maestra de jardín de infantes,
escucha cuentos por la computadora, o también, bueno, las imágenes donde se lo ve a él saltar frente a una computadora o saltar en el living objetos, en realidad no se escucha porque no está el video, sino que esto es simplemente una foto, pero está siguiendo las indicaciones que le da la maestra. Entonces, bueno, esto genera como interrogantes más puntuales sobre el impacto que tienen estas actividades en los aprendizajes de los chicos y en la vida familiar en general. Pero bueno, no todos los hogares, eso no hace falta que yo lo mencione, tienen acceso también a tecnología, y entonces uno obviamente que se pregunta cómo impacta la desigualdad social en este momento, qué pasa en aquellos hogares en los que no hay acceso a tecnología o donde el acceso es muy limitado, cómo se están desarrollando los procesos educativos más allá de la escuela, qué es lo que aprenden los niños, cómo los docentes cuando no tienen la posibilidad de mediar los contenidos escolares a sus alumnos por medio de internet, cómo les hacen de alguna manera llegar esos contenidos a los chicos. Y bueno, las imágenes que ilustran esta diapositiva son imágenes tomadas de internet. Bueno, en la primera imagen son dos chiquitos en un barrio de emergencia, mirando desde la ventana, desde el balconcito de su casa, lo que sucede abajo, ¿sí? En un barrio de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Después una entrevista a una maestra en Rosario que trabaja en una escuela intercultural bilingüe con la comunidad COM, con la comunidad TOBA, y entonces ante la imposibilidad de darles contenidos a sus alumnos por internet, porque ellos no disponen de ese material, da clases a través de la radio comunitaria. Otra maestra, que es Maciel, una maestra rural que deja tareas en las tranqueras de los campos de sus alumnos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, también qué sucede con todo eso, cuál es el impacto, cuáles son las distintas experiencias que a lo largo del país tienen chicos y docentes de esta situación particular. Es muy importante plantearse todas estas preguntas porque entender este contexto, es decir, poder saber qué es lo que está pasando en este contexto, nos va a permitir generar acciones específicas, ¿sí? Y que ayuden o que nos permitan, o políticas específicas que permitan atender mejor la situación educativa de todos los chicos. Entonces, es el contexto sociohistórico, es lo que es el anclaje para entender qué se investiga y para qué se investiga, para qué sirve ese conocimiento, qué sería la pregunta, el objeto que queremos investigar, y el para qué es por qué queremos investigar eso. Ya más adelante de la cursada vamos a entender que el contexto de descubrimiento también nos permite entender el cómo se lleva a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, el contexto de descubrimiento, para sintetizar, serían los aspectos históricos, sociales, políticos, económicos, institucionales y científicos que nos permiten atender a una situación problemática en la que se genera una situación problemática determinada. En la segunda parte de la clase vamos a conceptualizar con mayor precisión qué entendemos por situación problemática. Bueno, muchas gracias.